Hola, mi nombre es Yurani Novoa Castillo, estudiante de psicología de quinto semestre de la Universidad Manuela Beltrán. El día de hoy vamos a ver los principales fármacos utilizados para el tratamiento de la esquizofrenia, pero para poder reconocer qué fármacos utilizamos, debemos primero saber qué es la esquizofrenia, ¿cierto? Y es esa patología eh, o un trastorno psiquiátrico crónico que afecta la percepción, el pensamiento y el comportamiento de un individuo, de una persona, ¿cierto? Sus síntomas principales que podemos observar son esos eh, síntomas positivos que son como estar en estado de alucinamiento, alucinaciones y en delirio. Siempre estar en un estado de alerta. Y esos síntomas negativos es ese aislamiento, esa apatía, estar que nada, que todo les disgusta. Entonces, como también esas alternaciones, se pueden encontrar esas alternaciones cognitivas del individuo, como la toma de decisiones, la memoria, ¿cierto? Entre otras que nos puede presentar la esquizofrenia en ese estado psicótico que se presenta. Cuando hablamos de esquizofrenia, también podemos verificar esas características biológicas que ella nos muestra, ¿cierto? Cuando hablamos de esas características clínicas y biológicas, decimos cuáles son esas zonas afectadas del cerebro que podemos encontrar derivadas de esta patología. Entonces decimos que esta enfermedad nos afecta principalmente la corteza prefrontal, el sistema límbico y la vía dopaminérgica mesolímbica. Entonces, cuando hablamos de la corteza, decimos que nos altera esa actividad o esa forma de poder tener toma de decisiones o poder planificar diferentes actividades. Relacionado con el sistema límbico, hablamos es de que cuando tenemos que utilizar la memoria o manejar esas emociones cuando se nos presenta alguna situación, y cuando hablamos de esa vía minérgica, decimos que ya hablamos con esos síntomas que se presentan en este tipo de patologías y pacientes, ¿cierto? Que son por lo general síntomas positivos, lo que hablábamos hace un momento, que era las personas que están en estado de alerta o andan con esos estados psicóticos. Esos neurotransmisores que resultan implicados en esta patología se llama la dopamina, el glucamato y la serotonina. La dopamina, pues, sugiere que eh, nos lleva a esa hiperactividad, ¿cierto? Y va en la vía mesolímbica y una hipoactividad en la mesocortical. Entonces, la dopamina es la que nos hace generar hacia nosotros esos síntomas, ¿cierto? Positivos y negativos. Cuando se nos empiezan a presentar episodios de lo mismo. Con el glutamato tiene cambios en esa difusión en los receptores NMDA, ¿cierto? Del glucamato, que afectan esa comunicación neuronal, contribuyendo a esa déficit cognitiva, o sea, a la memoria del paciente, de pronto a la confusión que se le presenta cuando también está presentando estos episodios, ¿cierto? Cuando está en este estado, que no es siempre en una constancia siempre. Y cuando hablamos de la serotonina, pues ya hablamos de que es esa modulación anormal que se va relacionando con la serotonina, ¿cierto? Y que se presentan los síntomas negativos y que también alteran esas funciones cognitivas de un paciente. Entonces, cuando decimos de esas funciones o esos síntomas negativos, nuevamente va la memoria, los estados de ansiedad que se pueda presentar ante esos. Y aquí ya empezamos a hablar de esos tratamientos que podamos encontrar para la patología de esquizofrenia. Escogimos hoy principalmente el aripiprazol, que es un tratamiento antipsicótico atípico, ¿cierto?
apropiado para el tratamiento de esquizofrenia. En algunas ocasiones también se trata para los tratamientos bipolares, para los tratamientos de alteraciones mentales y se distingue por ser un agonista parcial de los receptores dopaminérgicos, ¿cierto? Que hace la diferencia ante otros antipsicóticos típicos que bloquean completamente los receptores que crea esta patología a nivel mental. ¿Cuál es la ruta de administración y metabolización de este? Pues se administra principalmente por vía oral, ¿cierto? En tabletas o comprimidos y también de forma intramuscular, en inyecciones, ¿cierto? Que es una liberación más prolongada, se demora un poco más, pero es un poco más prolongada. Este se absorbe por el tracto intestinal y alcanza contrastaciones plasmáticas hasta de 3 a 5 horas, ¿cierto? La acción a poder desempeñarse. Al metabolizarse esta, va directamente hacia el hígado y hacia las enzimas CIP2D6 y CIP3A4. Entonces, hacia el citocrosmo y pues ahí es donde hace su proceso de metabolización. Eh, es un gran constituyente para la actividad farmacológica para que éste pueda ser, eh, digámoslo así, de una forma más fácil, que la persona lo pueda digerir más fácil o absorber más rápido. Entonces, esos mecanismos de acción a nivel celular, decimos que están en los receptores D2 de la dopamina, en los receptores 5-HTA2A de la serotonina y los receptores NMDA del glutamato, que anteriormente ya les mencioné, donde hablábamos que eran antagonistas, un antagonista parcial cuando hablamos de la dopamina, ¿cierto? Y que va hacia la región central en vía mesolímbica y reduce ese exceso de dopamina, aliviando esos síntomas positivos que produce, en este caso, la esquizofrenia. Cuando hablamos de la serotonina y esos receptores, actúa como ese antagonista para mejorar esos síntomas y reducir un poquito los efectos secundarios que ella puede producir o que estos síntomas pueden producir, ¿cierto? Esos eh, efectos secundarios extrapiramidales. Y como último del glutamato, hablamos de que eh, mejora esa función eh, gluta- glutamatérgica, indirectamente modulando toda la actividad dopa- dopaminérgica en la corteza prefrontal, que es cuando se presentan estos síntomas y empieza a presentarse esta patología. Ya para terminar con estos tratamientos, este medicamento, cuando hablamos de tratar la esquizofrenia, hablamos que también no solamente me tiene unos efectos para poder minimizar esos síntomas que se presentan, sino que también tenemos que hablar de esos efectos secundarios que se presentan, como es el insomnio, también me puede presentar somnolencia, dependencia, ¿cierto? Y va dependiendo al organismo de cada persona. Pero siempre se recomienda que primero se debe ser recomendado por un médico para poder verificar qué tanto le sirve a mí o a cualquier otro individuo. También te puede presentar ansiedad y agotamiento. En algunas ocasiones puede presentarse náuseas o vómitos y mareos con cefaleas. Esto se presenta en un 80% de los individuos. Hay veces que pues a las personas que empiezan a tomar este medicamento no se le presenta ningún síntoma. Como esas recomendaciones, siempre que sea ordenada por un médico tratante, ¿cierto? Supervisar en esos pacientes de pronto que tienen algún tipo de patologías previas como enfermedades cardiovasculares, antecedentes convulsivos, diabetes o insuficiencias hepáticas, también en menores de 13 años o en adultos mayores o en mujeres embarazadas. Entonces, pues esto era todo lo que le queríamos hablar sobre el tema de la esquizofrenia y alguno de sus tratamientos. Gracias.